Buen día a todos. Vamos a presentar el Ateneo del quinto piso. Y bueno, esperemos que lo disfruten, que lo puedan aprovechar todos. A nosotros nos pareció que era muy interesante y bueno, espero que compartan nuestra opinión y bienvenidos. Perdón, Indira, Johnny, y Bauti y Camila nos van a ilustrar un poquito acerca del paciente y los temas que pensamos. Y bueno, nada, están los servicios de hemato, reumato, creo que está también, y nefro, que participaron también en la construcción del paciente. Muchas gracias. Buenos días, vamos a dar inicio al Ateneo de Clínica Médica que lleva por nombre Investigando una Púrpura. Mi nombre es Indira Macías, soy residente de primer año de Clínica Médica, ¿sí? Bueno, se trata de un paciente masculino de 83 años de edad con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, es tabaquista de 60 paquetes año, tuvo una internación en enero de este año por un cuadro de un abdomen agudo quirúrgico secundario a una invaginación intestinal ileal por un lipoma de intestino, que requirió una laparoscopía exploratoria que fue convertida en enterectomía, ileostomía, en caño de escopeta más apendicectomía, con evidencia de una anatomía patológica de una necrosis isquémica gangrenosa transmural, con posterior reconstrucción del tránsito intestinal y cierre de ileostomía en julio de este año. Antecedentes de divertículos colónicos y hemorroides internas evidenciadas en una videocolonoscopia en mayo de este año, antecedentes de hiperplasia prostática benigna e insuficiencia venosa periférica. Con respecto a los medicamentos que recibe el paciente habitualmente, losartán 50 miligramos día, tamsulosina 0.4 miligramos día, anlodipino 5 miligramos día, deslanzoprazol 30 miligramos día y trimebutina simeticona 200-120 miligramos día. Bueno, el paciente, como les digo, 83 años de edad, ingresa a la guardia externa de esta institución en el mes de septiembre por presentar, fue derivado de consultorio externo de dermatología del Hospital Pirovano por presentar un cuadro clínico de aproximadamente un mes de evolución consistente en la aparición de una úlcera de características venosas en cara externa del miembro inferior derecho, que en la última semana se asoció a lesiones en piel tipo máculo-pápulas, que eran rojo-violáceas, que no desaparecían a la digitopresión y que no eran pruriginosas, ¿sí? Asociado a edema bilateral infrapatelar de ambos miembros inferiores. El paciente, al interrogatorio dirigido, niega fiebre, sangrados activos, cuadros respiratorios o gastrointestinales recientes. Al examen físico podemos evidenciar, como les dije, a nivel de la cara externa del miembro inferior derecho, la úlcera de características venosas con liquenificación de piel y las lesiones tipo máculo-pápulas rojo-violáceas, que estas no desaparecían en la digitopresión, con una ampolla de contenido hemorrágico en cara interna del miembro inferior izquierdo que posterior evoluciona a úlcera, y el edema bilateral en ambos miembros inferiores. Bueno, una vez el paciente ingresa a la institución, fue valorado por el médico de guardia, quien solicita los laboratorios de ingreso a la institución y estudios de imágenes, donde a nivel del hemograma se evidencia una anemia en valores leves, 11,9, hematocrito en 35%, blancos normales, plaquetas normales, una química donde se evidencia una urea en valores elevados, 58, creatinina en valores limítrofes, 1,2, hepatograma sin alteraciones, LDH en 145, coagulograma normal y un sedimento urinario donde se evidencian hematíes 15 a 20 por campo, hemoglobinuria 2 cruces, proteínas 3 cruces y cilindros granulosos en regular cantidad. En el electrocardiograma, ritmo sinusal a 70 latidos por minuto sin cambios isquémicos agudos. El paciente cuenta con un estudio de imagen, que es una ecografía abdominal que se solicitan en la guardia, donde lo único positivo es el hígado ligeramente aumentado de tamaño, 170 milímetros el diámetro longitudinal, y a nivel de riñón derecho se observa un lito en cáliz inferior de aproximadamente 16 milímetros, ¿sí? Bueno, a partir del cuadro clínico mencionado anteriormente, pensamos en unos diagnósticos presuntivos,
A continuación con el doctor Johnny. Bueno, buen día. Perdona, quisiera aportar. Sí, queremos si alguien... ¿No? ¿No? Bueno, en cuanto al diagnóstico prescriptivo, nosotros, más que nada por el cuadro clínico del paciente, pensamos en una púrpura palpable no trombocitopénica, a su vez asociada a un síndrome nefrítico por la proteinía que presentaba el paciente al ingreso. A su vez, como diagnósticos diferenciales, pensamos en infecciones activas. El paciente igual lo negó que haya tenido algún cuadro abdominal o respiratorio reciente. También pensamos en una postinfecciosa, por glomerulitis postinfecciosa, que tampoco en este caso se descartó. Enfermedades reumatológicas también por el cuadro del paciente, por el tema de las púrpuras. Y enfermedades paraneoplásicas, porque se ha visto que a veces este cuadro de púrpuras se pueden presentar como un signo de un síndrome paraneoplásico, más que nada secundarios. Está estudiado a cáncer de pulmón en células pequeñas. Bueno, hasta acá, ¿alguien quería hacer algún aporte, algún diagnóstico presuntivo más, algún otro diagnóstico diferencial? ¿O qué sugerirían? Sí. ¿Puedo medir la proteinuria? Sí, más adelante está medida, sí. Está dentro del plan de estudios, sí. ¿Y cuánto dio? De 2,5 tenía el paciente, después tiene 2,5 gramos día. ¿Y esa En rango. proteinuria qué porcentaje era albúmina? ¿Sabes? No estaba especificado. Sí, también se le pidió dentro del plan de estudios, está pedido serologías, que ahora un ratito lo vamos a mostrar. También tenía proteograma, sí, traforético, también un uroproteograma traforético también que está. Bueno. También se solicitó una biopsia de piel, sí, que también está, lo vamos a compartir más. Bueno, dentro del plan de estudios solicitamos un perfil ferrocinético para afiliar la anemia que era compatible con una anemia de trastornos crónicos, con parámetros de inflamación aumentados como la hidracementación, también una hipoalbuminemia. En cuanto a las serologías, HIV, BRL, hepatitis C, hepatitis B no reactivos, también monotest y EBNA negativos y citomegavirus IgG y Epstein-Barr IgG positivos. A su vez se solicitó un colagenograma para descartar las enfermedades reumatológicas que fueran factor reumatoideo normal, FAN, ANCA, también ANA, MPO, PR3 negativos, complementos, C3, C4, anti-RO, anti-LA negativos, anticuerpos para síndrome fosfolipídico también negativos, anti-MBG negativos. Como dato positivo tuvimos una IgA aumentada en 501, a su vez que tuvimos también marcadores tumorales negativos. El paciente también se realizó una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, que lo único que mostraban como positivo eran algunos quistes renales corticales bilaterales y el lito que mencionó mi compañera Indira y no mucho más. Bueno, en cuanto al abordaje del paciente, realizamos varias consultas para realizar un abordaje interdisciplinario. Primeramente hablamos con hematología, quienes solicitaron un fracto de sangre periférica que realmente era sin alteración, al igual que parámetros de hemólisis que dieron normales. A su vez, un perfil reumatológico con el servicio de reumatología que era negativo, con anticuerpos para SAF ya mencionados negativos y marcadores tumorales negativos. También con servicio de dermatología, quienes sugirieron una biopsia cutánea que se realizó, próximamente vamos a ver los resultados, y con el servicio de nefrología, quienes realizaron una orina 24 horas, que tiene proteinuria de 2,5 gramos día, también sedimentos con síndrome granulosos, eritrocitos de 10 por campo, de los cuales 50% eran dismórficos, glóbulos blancos mayor a 10 por campo y un uroproteinoma eritrofrético que mostraba un patrón compatible con una proteinuria glomerular moderadamente selectiva, con inmunofijación sin bandas homogéneas y una eventual biopsia renal para mejor caracterización del paciente, del diagnóstico del paciente. Bueno, el paciente tuvo dos internaciones. Sí. Que era una proteinuria selectiva, era De albúmina. Y bueno, tuvo dos internaciones. La primera internación fue en septiembre, los cuales, bueno, más allá del cuadro que presentaba al ingreso,
También dentro de los estudios complementarios que realizamos un doble arteriovenoso en miembros inferiores el 10 de septiembre por estos edemas bilaterales que no mejoran con tratamiento, lo cual evidenció una TDP extensa, bifemoral, hipopligia izquierda. Se realizó un tratamiento anticoagulante con enoxaparina y a su vez se complementó el estudio con una ANGIO-TC de abdomen y pelvis para ver si tenía mayor compromiso hacia cefálico, lo cual no fue negativo, que no había defecto de relleno abdominal ni factores obstructivos extrínsecos. A su vez, el 12 presenta un cuadro abdominal consistente en distensión abdominal, dolor más que nada de palpación en el marco colónico, asociado a episodios eméticos, por lo cual se realiza entre consultas con servicio de cirugía, quienes descartan conducta quirúrgica al momento de la evaluación y se realiza un tratamiento médico, más que nada con colocación de sonda nasogástrica y tratamiento sintomático con antieméticos, cuyo cuadro resuelve a los pocos días. Este cuadro también lo pensamos como una posible manifestación asociada a la púrpura, que se ha visto que pacientes con púrpuras agudas activas suelen tener estos cuadros de suboclusión intestinal, como es el caso de nuestro paciente, y a su vez el servicio de nefrología indicó el losartán 50 miligramos cada 12 horas como antiproteinúrico. A los pocos días, el 21 de septiembre, el paciente, por mejoría de cuadro clínico, recibe el alta sanatorial y regresa a su domicilio. A los pocos días, el día 23, vuelve, reconsulta a esta institución con un síndrome febril, más que nada caracterizado por hematuria y pérdida perisonda. Me olvidé algo que no mencioné acá. Dentro de este cuadro de subluxación intestinal se lo sondó al paciente para mejor control de la diuresis, cual fue traumática y por ese motivo permaneció con sonda un mes más posterior a la colocación. Entonces el paciente vuelve con un síndrome febril, con hematuria asociada también a pérdidas perisonda, por lo cual se le realizan hemocultivos y urocultivos que arrojan como rescate una KPN multisensible, lo cual se trató con ciprofloxacina por 7 días y se interpretó el cuadro como una ictobacteriémica, y a su vez se evidenciaba que tenía todavía la microhematuria dentro del cuadro clínico presentado al paciente. A su vez, el día 24 se recibe la P de la biopsia cutánea que evidencia una vasculitis leucocitoclástica y también por deterioro de la función renal del paciente, que lleva a tener una creatinina de 2 con una urea de 47, la proteinuria persistente que presentaba el paciente, se decidió hacer una biopsia renal el día 17 con previa colocación de filtro veno cava días previos, cual fue exitosa, y lo mismo con la biopsia renal, sin complicaciones. Un comentario que sí. la primera internación habíamos planteado. Sí. Por eso al comienzo, cuando hablamos del abordaje interdisciplinario, estaba la eventual biopsia, pero justamente por el cuadro de la TBP que tuvo, se difirió, se dilató un poco el tema de la biopsia, y la idea era hacerla por ambulatorio en cuando estuviese más estabilizado el tema del cuadro de la trombosis, pero el paciente volvía a los pocos días y también al resolver el cuadro y ver que estaba internado el paciente, se prefirió hacer una biopsia estando internado con la colocación de filtro vena cava inferior. Ahí tuvimos claro tal cual por hematología, la claro. posibilidad y nos dieron esa puerta para poder hacer. Claro. Entonces se colocó el filtro vena cava con éxito, sin complicaciones. Se realizó la biopsia renal también con una ecografía, tomografía, controles sin hematomas ni otras complicaciones inmediatas. Se retiró el filtro vena cava a los pocos días, el día 23, y también se realizó el switch de anticoagulación vía oral, y el paciente se fue tanto con la biopsia hecha como la anticoagulación y con el tratamiento nefrología optimizado hacia su domicilio, esperando más que nada el AP de la biopsia, el cual en seguimiento por ambulatorio dio un informe compatible con glomerulopatía proliferativa y exudativa con depósitos de IgA predominantes, una nefropatía por IgA con signos de esclerosis segmentaria focal y global, necrosis tubular aguda con signos hemáticos, con un score Oxford-Mest de M1, E1, S1, T1 y C0.
¿qué les quieren acordar algo más en cuanto a lo visto hasta ahora? Si quieren, alguien quiere comentar algo. ¿Nosotros? El de servicio que quiera. Sí. Fueron negativos. En relación a esto que estaba hablando, me parece interesante. En la primera internación el paciente tenía una indicación de biopsia. Es cierto que por la presentación del cuadro clínico y por la prevalencia de esta patología, pensamos que puede ser una nefropatía colegial, son muy pocos los casos de nefropatía colegial amerita un tratamiento inmunosupresor, sin un tratamiento antiproteinúrico y inicialmente como objeto fue colocar el losartán. La segunda internación el paciente presenta deterioro de la función renal, eso puede tener un correlato histopatológico como presentación de semilunas o demás, que puntualmente puede ser una indicación de inmunosupresión. Entonces, bueno, sí ameritaba no dilatar más la biopsia y tomar esa conducta. En relación a lo que dice la doctora, bueno, la nefropatía colegial es una neuropatía muy frecuente, la más frecuente entre las primarias, pero también está vinculada con causas secundarias para neoplasmas o algo oncológico, bueno, en general, bajo otras patologías digestivas, bueno, también puede estar. Así que, bueno, se tiene un poco de todo como expresamos. Bueno, se apagó el... Buenísimo. Bajando el micrófono. Bueno, vamos así. Ya fue. Bueno, justamente lo que presentaba recién la doctora, justamente la revisión bibliográfica nos obliga a nosotros nos obligó cuando empezamos en el paciente a rever, bueno, sobre todo iniciando como punto de partida las indicaciones o no de la biopsia punción renal con la colocación, con el riesgo de la colocación del filtro de vena cava, una trombosis femoral reciente, nos obligó a estudiar las indicaciones y rever el diagnóstico de este paciente, a su vez asociado al diagnóstico de que recibimos la biopsia cutánea, teniendo ambas biopsias. Lo primero, dentro de la revisión bibliográfica, lo que analizamos fue obviamente el diagnóstico de lo que es una vasculitis por IgA, sobre todo en adultos. Una vasculitis por IgA generalmente son conocidos, es una vasculitis que se da por depósitos de IgA, por complejos de IgA, que se depositan principalmente por aumento de la producción o disminución de la eliminación. Generalmente los pacientes se expresa la enfermedad en chicos. El síndrome conocido también en enfermedades pediátricas es el síndrome de la púrpura de Schoen-Lehn-Enoch, que actualmente ya está en desuso el nombre y se utiliza el nombre de vasculitis por IgA. Si bien la presentación en 90% es en niños y tiene una presentación entre 2,5 y 3 cada 100.000 personas, en adultos tiene una presentación del 0,1 a casi 1,8 cada 100.000 habitantes. Bueno, también en la revisión encontramos que no existe unos criterios diagnósticos ni clínicos para determinar el diagnóstico de vasculitis por IgA en el adulto.
se utilizan como referencias, pero no están recomendadas, en los criterios diagnósticos por la ULAR, por la Liga Europea sobre la dermatología, que nos orienta hacia el diagnóstico clínico de una vasculitis por IgA. Dentro de los criterios diagnósticos para diagnosticarlos tenemos como criterio obligatorio la púrpura del paciente, tenemos a su vez dolores como artralgias en distintos miembros, en el caso del paciente que presentamos, la úlcera venosa, el paciente refería dolor, pero no era un dolor tan característico, que incluso a nosotros nos confunde a la hora de definir si el dolor era propiamente de la articulación, era propio del proceso que él tenía. También se habla sobre dolores y malestares abdominales que van desde cuadros pequeños como diarreas o cólicos hasta podemos llegar hasta imaginaciones y abdómenes quirúrgicos, y luego se habla del compromiso renal. Y me detengo un poco acá en el compromiso renal, ya que la expresión clínica en los adultos de la vasculitis por IgA predominan el compromiso renal sobre los distintos expresiones clínicas anteriores. Y siempre también dentro del quinto criterio clínico se habla de la biopsia cutánea para encontrar los depósitos de IgA a nivel capilar. Investigando y reviendo un poco también el tratamiento que tiene la vasculitis nos obliga a plantearnos, sobre todo en este paciente, cuál es el tratamiento más efectivo, cuál es el tratamiento indicado. Si bien no hay ninguna guía que nos habla del tratamiento inicial y que debemos iniciar, en todas las guías siempre hablan sobre el tratamiento de soporte, el tratamiento a nivel, sobre todo, de compromiso renal, usar un tratamiento como con un IECA, con un ARA2, que nos hace como factor protector del principal riesgo, que es la hipertensión, y a su vez como antiproteinúrico. Después se refieren en la utilización de inmunosupresores tales como el corticoide en aquellos pacientes donde la evolución no es favorable, donde persiste la proteinuria en los pacientes o donde persiste la microhematuria o la evolución o evoluciona con una posible glomerulonefritis rápidamente progresiva. En aquellos pacientes la indicación de la inmunosupresión sobre corticoides también se evalúa con los riesgos-beneficios propios de la utilización, viendo el estatus del paciente, la clínica del paciente y la sobrevida del paciente y la evolución. También nos replanteamos, y a la hora de seguir con la revisión bibliográfica, sobre encararnos por el lado de, bueno, este paciente tiene la biopsia cutánea, también tiene la biopsia renal, que informa la nefropatía por IgA. En todas las guías, principalmente la última actualización de la guía código en agosto de este año, justamente, habla de la no diferencia entre el diagnóstico de una nefropatía por IgA primaria, no secundaria, a una vasculitis por IgA. Muchas guías los ponen como el mismo diagnóstico, sin embargo, siempre descartando todas las posibles causas secundarias de una posible nefropatía por IgA. En este caso, coincidiría en este paciente. Y también lo que yo queríamos traer con estas guías es la utilización de los tratamientos de sostén. Principalmente también reafirman el concepto de estar con tratamiento de sostén como antihipertensivos. Se están estudiando también la utilización de medicamentos tales como por eso está, no me salía el nombre, quería decir el nombre. La utilización de la polifosina tanto para el tratamiento, para disminuir los riesgos cardiovasculares, como también como nefroprotector. Y lo que plantea la guía código en estos casos también es la utilización de inmunosupresión, que no se ha demostrado, no son de primera línea la utilización de corticoides, que se deja, como decía antes con la vasculitis, también se intenta realizar un tratamiento específico para el paciente, con los mismos criterios que utilicé, que dije antes. Y dentro de buscando la bibliografía encontramos también que hay una diferencia entre el estudio tanto de las nefropatías y asociado a la vasculitis por IgA, ya que en distintos países del mundo no se busca de la misma manera. El diagnóstico, buscando el porcentaje y la indicación de las biopsias, descubrimos o evidenció que ciertos países del mundo, como el sudeste asiático, tienen un screening de búsqueda de patología
sobre todo asociada a IgA, en casi todos los estudios de pacientes que ingresan con una proteinuria o con una microhematuria. Sin embargo, en países europeos o en países como Estados Unidos, no está dentro del esquema inicial o no se busca tanto la nefropatía por IgA. Algunos papers hablaban sobre el costo-beneficio y lo caro que era tal vez todo el sistema para hacer la biopsia, y en otros papers hablaban sobre el rédito del tratamiento, y unos terceros hablaban de la incapacidad propia. Por ejemplo, los países de África o ciertos países europeos no contaban con el presupuesto ni la estructura para la realización. Y también agregar sobre la guía anterior de que, si bien está la clasificación de Oxford, que es una clasificación que utiliza para la biopsia renal, no se debe adecuar el tratamiento hacia los criterios per se, sino que también volvemos al mismo concepto, categorizarlo y ver al paciente cómo es la evolución, si evoluciona en el tiempo o no. Eso es principalmente lo que dicen las distintas guías. Y bueno, eso es principalmente lo que queríamos traer en el día de hoy y presentarles esto que nos obligó a replantearnos y buscar la biografía del paciente. No sé si alguno tiene un comentario, una sugerencia, algo. Yo quiero destacar la importancia inicialmente del seguimiento en fresco, porque yo tenía un paciente que tenía antecedentes de litiasis renal, microhematuria, y yo creo que el seguimiento en fresco, la presencia dismórfica orientó hacia la toma de decisión, y la importancia de la toma de decisión en un paciente de 83 años. Una vez acá, hacer la biopsia renal. Sí, que eso fue también parte de lo que nos motivó a presentarlo, que si bien fue un diagnóstico de una vasculitis, que es algo de que uno ve una púrpura, falla renal y asociaría que es algo reumatológico, en este paciente teníamos el tema de la edad, el tema de las comorbilidades, se involucraron un montón de servicios, todos nos tuvimos que poner de acuerdo para ver cuál era la mejor opción, tanto para llegar al diagnóstico como una vez teniendo el diagnóstico, ver qué posibilidad de tratamiento frente, como decían mis compañeros, el riesgo-beneficio de qué le va a servir más al paciente. Y después, como un último dato de color, en esto de lo que es la nefropatía por IgA, está comprobado que es una herencia autosómico dominante de penetrancia incompleta, y hace un tiempo nos enteramos de que el nieto del paciente está siendo en este momento tratado por una púrpura John-Henoch, que se le diagnosticó exactamente muy parecido, entró por un cuadro de dolor abdominal que tenía previo un cuadro respiratorio, se lo fue siguiendo con estudios por ambulatorios, presentó el pacientito en este caso, falla renal, se le hizo la biopsia y todo porque cumplía con los criterios, como decíamos, de la microhematuria, en este caso el pacientito tenía una rápida progresión de la enfermedad renal, y se llegó al diagnóstico que también tiene nefropatía por IgA. Me parece que lo interesante en este caso, que lo tienen desde ya, es que es la presentación de un Joel Henoch en un adulto, por el concepto que la nefropatía por IgA es extremadamente frecuente, es la nefropatía que vea más frecuente que vemos, pero no la presentación con un Joel Henoch, eso sí, que esa es la forma más frecuente de presentación de esta patología, que es de compromiso sistémico, por lo renal, digo, en la biopsia renal, pero no vamos a ver lo mismo, el depósito mesangial de IgA, pero el compromiso florido y sistémico es de los pediátricos. Está pasando lo mismo al nieto, y la herencia es bastante compleja, porque en verdad lo que está descrito esta patología, que no está, como muchas cosas no sabemos por qué se generan, son múltiples hits, hay una alteración en la glicosilación de la inmunoglobulinada que tiene un patrón autosómico dominante, y esto lo encontramos en los familiares, pero solamente esta alteración no condice el desarrollo de la otros factores ambientales, tal cual, o eso te encontramos en la biografía asiática, japonesa, digo, algo hay ahí que tiene que ver mucho más que ver con eso. Había una cosa como fue muy llamativo, porque la verdad que cuando el hijo del paciente me dice que tiene un nieto y tiene un nicho Henoch, y yo dije, pero el abuelo va a tener un nicho Henoch. Parecía como algo hasta ridículo si me dicen. Bueno, empezamos con los estudios y todo. Y la otra cuestión es la manifestación, porque en la feria de estos siempre es frecuente este tipo de manifestación.
biopsia, vimos que había una causa mecánica para la imaginación, para la demasiado difícil. Bueno, que tuvo la imaginación intestinal, bueno, que tenía una causa mecánica para esto, pero bueno, durante la internación el paciente presentó toda la cronología de un pediátrico. Hizo la vasculitis en piel, la presentación del síndrome dentítico, y cuando lo íbamos a dar de alta, empieza con la subvolución intestinal, con esta hematogenesis, que obliga, digamos, a la permanencia en la institución. Que bueno, en ese momento dijimos, bueno, debe ser asociado a las heridas de la cirugía previa. Y bueno, la verdad que estudiando decimos, bueno, no, esto es un paciente con un episodio sistémico, y bueno, nada, tiene la presentación de un pediátrico. Bueno, la verdad es que es interesante, muy interesante. Y en el medio del hijo el monorreno, ¿no? El monorreno, claro, nada que ver. No, y también es la diferencia del tratamiento que sea nieto que sea el abuelo. El abuelo tiene corticoide y el nieto porque es una glomerulonephritis. Acá hay que ver que digamos, se cruzó la evolución de los pacientes, porque los pediátricos, la verdad es que bueno, nosotros no tenemos experiencia pediátrica, pero no es algo que se biopsia, porque es algo como bastante frecuente y con la clínica alcanza como para dar un tratamiento. Y solamente se biopsian los casos graves. La mayoría de los Schoenberg, estas vasculitis, los pediátricos evolucionan favorablemente, remiten. Y en la gente, digamos, de edad, en los adultos, esta patología es de muy mala evolución. En este caso se hicieron las cuestiones. La verdad que es una desgracia, porque el chico llegó a la biopsia, tuvo un cuadro muy grave, en cambio el abuelo tuvo una remisión, está bien, está estable, está funcionando normal. Sí, tiene un laboratorio de hace una semana, uno con 4 creatininas, está mejorando. ¿Y con qué tratamiento está? Con los sartán, solo. Solamente con el sartán se puede. La verdad es que estándar de tratamiento hoy en la crianza, digo, es ponerle DAPA a estos pacientes. Digamos, todos los pacientes tendrían que tener, como antes antiguamente usábamos dieta, o una aradoja, antiprohidríticos, todos tienen que tener esto. A veces nos limitan los costos, pero los pacientes andan bien con el sartán, tienen 300 miligramos de proteinuria nada más. Sería elegible si pudiera afrontarlo por DAPA, pero no lo había. Perdón. Eso todo.